San Juan capítulo 12, versículos del 31 al 33. Dice la palabra del Señor así, todos juntos. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto tratando de entender de qué muerte iba a morir. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que por tu misericordia estamos reunidos, porque has tenido a bien llamarnos a tu reino. A pesar, Señor, de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras incapacidades, te has dignado, Señor, a llamarnos, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo, y hoy, Señor, tienes para nosotros palabra de vida y bendición. Pero esto no podía ser tan claro y entendido si no está tu Espíritu Santo con nosotros. Te pedimos que tú tengas a bien, Señor, enviar a tu Espíritu, Señor, y que nos dirija en esta palabra que tienes para nosotros y que habla a nuestros corazones lo que tú tienes para nosotros, de bendición, de exhortación, también de paz y de gozo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la exposición de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es la que hemos estado viendo hace unos cuantos meses. Y hoy nos toca la pregunta número 2 que dice, venga tu reino. Esta pregunta viene en el Catecismo Menor de Westminster como en el Mayor. También viene en el Catecismo de Heidelberg, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar el Catecismo Menor, que dice así la pregunta 102 del Catecismo. ¿Qué rogamos en la segunda petición? Y la respuesta que nos da el Catecismo Menor es, rogamos a Dios la destrucción del reino de Satanás, ¿sí? El progreso del reino de gracia, que nosotros y los demás hombres seamos introducidos y conservados en este reino, y que venga el reino de gloria. ¿Cuál es el propósito que nos dice el Catecismo y la palabra de Dios, que la sustentamos y la entendemos también con los catecismos? El propósito es que cada ciudadano del reino debe creer y vivir en la gracia soberana de Dios, ya que es lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir a su pueblo. Por esta razón les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a la introducción, hermanos. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia del mundo, pero sabemos que Dios es el Dios de la historia, hemos visto o leído las noticias y en todos los tiempos acerca de los reinos que han gobernado el mundo y cómo es que conquistaban estos reinos, pero también cuando conquistaban estos reinos, ellos ponían sus leyes, ¿sí? Ponían cómo debería ir el orden, ¿sí? Y que a veces parecía, pues bueno, muchas veces, ¿sí? Pero siendo hombres y caídos, sabemos que no hacían las cosas correctamente para bendición de su pueblo. Al contrario, querían la honra para ellos, querían la gloria para ellos, querían el reino para ellos y así hacer lo que ellos quisieran, teniendo al pueblo sometido. A diferencia del reino de Dios, ¿sí? Que es gobernado por su Hijo y con su Espíritu Santo, y que dirige a los suyos con el fin de mostrarles todas sus obras, las riquezas de su bondad, su misericordia y su gracia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes, o enseñanzas que nos dice la oración del Señor, que es venga tu reino. Vamos a hablar de la destrucción del reino de Satanás, que es el padre de mentira y sus súbditos. El establecimiento de su reino de gracia por Jesucristo y por su iglesia. Y vamos a hablar el punto 3, el establecimiento de la venida del reino de gloria. Apocalipsis 22:20. Pues vamos de lleno, hermanos, con el primer punto, la destrucción del reino de juicio.
del reino de Satanás. Leímos en el texto que decía nuestro Señor Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el principio ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Recordemos un poquito que el apóstol Juan habla de nuestro Señor Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios. ¿Sí? Y durante su ministerio público se manifestó a sí mismo como el Mesías. ¿Sí? Si leemos el libro del Evangelio de San Juan, es un evangelio teológico que nos habla desde la perspectiva de la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el capítulo 11 un gran testimonio o una manifestación de su poder. Esto sucedió cuando resucitó a Lázaro. ¿Sí? En este punto Jesucristo, ¿sí?, se manifiesta como el Dios Todopoderoso, el único que podía resucitar. Y en el capítulo 12 siguiente a Jesucristo se le unge como rey. ¿Sí? Y vemos que en el capítulo 12 cómo la gente empieza a sacar sus palmas, empieza a tirar a echar al suelo sus capas, todo para adorar a Jesucristo como rey. Entonces, bajo estos dos testimonios que vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11 y 12, ¿sí?, vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo manifiesta con tanto poder y autoridad que ahora es el juicio de este mundo. ¿Sí? Al decir Jesús esta palabra, ahora, ya estaba hablando nuestro Señor Jesucristo de su descenso al infierno, ¿sí?, como que algo que ya estaba sucediendo. Hay que entender que la Escritura siempre nos habla de un futuro. Estamos caminando hacia un futuro que tiene preparado Dios para nosotros, para su pueblo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si el mundo triunfara y Cristo fuera derrotado. Parecía que el mundo fuera el vencedor. Lo que sí debemos aclarar es que el término mundo que utiliza el apóstol Juan es en el sentido del pueblo judío. ¿Por qué? Porque era la promesa para el pueblo judío y todos los que estaban alrededor de ellos. Dice 1. El pueblo judío lo rechazó, sus líderes lo condenaron, de Judas que lo traicionó, los soldados que se burlaron de él y de Pilato que le sentenció como criminal. Esto era el reino que gobernaba en aquel tiempo. ¿Sí? Todos estos grupos de hombres malos, perversos, tenían como príncipe al diablo. Lo habían juzgado al Cristo y lo habían repudiado. Recordemos que hay una parte en la Escritura que dice que nuestro Señor sembró su campo y vino ese enemigo de noche y sembró la cizaña. Y hasta el día de hoy sigue creciendo el trigo con la cizaña. ¿Sí? Entonces, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los líderes no lo entendieron. Los líderes le rechazaron. ¿Por qué? Porque hubo una maravillosa expectación cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Sí? Dicen, ya resucitó a Lázaro, hay que acabar con él, porque la gente se está yendo con él. ¿Sí? Entonces, Satanás gobernaba en la mente de los seres humanos de aquel tiempo. No quiere decir que hoy no, también, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando empieza el juicio, es en ese instante con el pueblo y con los que estaban alrededor. ¿Sí? Poco se dio cuenta el pueblo de aquellos días, que por medio de esta acción se habían condenado a sí mismos. Ya que, como le indica el texto de Juan, el término de juicio aquí es la decisión divina respecto al mundo de este tiempo. Esto equivale a condenación.
¿sí? Y si vemos en San Juan 3, 17 y 19, dice la Escritura, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. El príncipe con sus aliados, los fariseos, el gobierno, todo. Dicen por ahí que si hay algún parecido con la realidad, es mera coincidencia, ¿verdad? Pero así como fueron estos hombres condenados en aquel tiempo, también los hombres de estos tiempos van a ser condenados si no se acercan a Jesús. Pero hemos dicho siempre que no son todos. No todos van a llegar al reino del Señor, ¿sí? Solamente los que Dios ha destinado para vida eterna. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí sí vamos a sacar, hermanos, no vamos a echar fuera demonios, ¿eh? Eso sí se los digo aquí directo de una vez. No vamos a echar fuera demonios, como suelen decir, que vamos a echar fuera, no. ¿Sí? Este príncipe o gobernante es evidentemente Satanás. Juan en el Evangelio y en el Apocalipsis lo describe en forma simbólica como el dragón escarlata. Y también en Lucas vemos 4:6 lo que dice de Satanás cuando está tentando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es el mismo, como Jesús lo dijo, porque Él es el mentiroso desde el principio, ¿sí? Desde Adán, Él fue el que trató a Dios como mentiroso. No van a morir. ¿Sabe Dios que el día que coman del huerto serán abiertos vuestros ojos del árbol? ¿Sí? Y seréis como Dios. ¿Sí? El echar fuera al príncipe de este mundo debemos entender a la luz de la afirmación del versículo 32 de Juan. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 12:32? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Entonces, el echar fuera demonios es la atracción de todos los hombres hacia Cristo. Esa es la respuesta. No es nada de que, y vamos a orar, no, hermano. Es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que el reino establecido por Satanás sea echado fuera. Tenía que manifestarse nuestro Señor Jesucristo con poder y autoridad. Sabemos que Jesús está desde el principio de la creación y sabemos que en el plan redentor de Dios estas cosas iban a acontecer, ¿sí? A su tiempo y en su momento, ¿sí? Y lo dice Efesios, ¿no? Gálatas 4, cuando dice que Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo maldición, ¿sí? Este pierde su poder sobre las naciones. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo es levantado en la cruz, es ahí donde derrota Jesucristo a Satanás, ¿sí? Ese atraer hacia mí, dice Jesús, ese es echar fuera al demonio. ¿Cómo sucedió esto? Dice, vemos atrás del mismo capítulo 12 que unos griegos habían pedido ver a Jesús, ¿sí? En este contexto claramente entendemos que estos griegos representan a las naciones del mundo y a los elegidos de todas las naciones, que llegarían a reconocer a Cristo Jesús con fe viva, a través de la gracia soberana de Dios.
En consecuencia, por medio de la muerte de Cristo, quebrantó el poder de Satanás sobre las naciones del mundo, ya que durante la antigua dispensación del Antiguo Testamento, estas naciones habían estado bajo la esclavitud de Satanás. Lo leemos en el Antiguo Testamento y vemos todas las atrocidades que cometían. Aún los líderes religiosos, aún los reyes que estaban ahí cometían muchísimas cosas en contra de lo que Dios mandaba. Aunque debemos decirlo, no desde luego en el sentido absoluto del término. ¿Por qué? Porque tenía el tiempo contado para hacer sus fechorías, él y sus súbditos. También debemos aclarar que no son dos deidades, las que gobiernan este mundo, como le dicen los falsos testigos de Jehová, porque hacen énfasis al texto de Lucas 4:6. ¿Sí? Eso no es cierto. Dios sigue gobernando este mundo. ¿Sí? Y Jesucristo dijo que a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, el reino, como dice la canción, el mundo es de mi Dios. ¿Sí? Ya fue levantado nuestro Señor, el mundo pensó que había vencido a nuestro Señor Jesucristo. Parecía una situación muy triste, como que la esperanza para muchos en aquel tiempo se había terminado, como hasta el día de hoy también pensamos nosotros que nuestra esperanza no es suficiente, ¿no? Y por eso hay líderes que dicen, vamos a echar fuera esto, la oración es esto, y estás así porque hay demonios. No es cierto, hermano. El Señor ya nos ha librado de eso mediante la muerte, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Al decir nuestro Señor Jesús, yo si fuera levantado de la tierra, estaba diciendo que por medio de su crucifixión, resurrección, ascensión y coronación, Jesús atrae a sí mismo a todos los elegidos, de toda edad, región y nación. ¿Sí? Las promesas de Abraham se cumplen en este instante de nuestro Señor Jesucristo. Los atrae por medio de su palabra. Estas son sus leyes. Por medio de su palabra, de su espíritu, ¿sí?, y del levantamiento que el Señor hizo, ¿sí?, que el Espíritu Santo hizo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue gobernando su espíritu, porque es el medio por el cual nosotros podemos, ¿sí?, regenerar nuestra vida, regenerar nuestro conocimiento, renovar nuestras fuerzas también. ¿Sí? No debemos de hacer a un lado al Espíritu Santo, o a veces muchas iglesias lo hacen a un lado. ¿Es puro Cristo, o es el Padre, o es el puro Espíritu Santo? No, la obra es de los tres. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre para sus elegidos. ¿Sí? Dice, aquí vemos que ya estableció el reino por Cristo y ahora se tiene que expandir, ¿sí?, y perseverar en él. Nuestro Señor Jesucristo ya dijo, ya puse mi reino, ya lo glorifiqué, ¿sí? Ya está. Ahora ¿qué falta? Ir hacia adelante, extender y perseverar en su reino. Que seamos introducidos y conservados en su reino. Mateo 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los 12 discípulos fueron escogidos por Jesús, más o menos en el tiempo que predicó el Sermón del Monte. Ahora han estado con Jesús muy poco tiempo, no estaban del todo capacitados, pero nuestro Señor Jesús les había prometido que los ayudaría y los guiaría, ¿sí? No los iba a dejar solos,
¿Por qué? Porque era una situación muy, muy difícil, una responsabilidad para la salvación de los hombres, para la gloria de Dios. Por eso les dijo, hay que orar al Padre, al dueño de la mies, para que mande obreros a su mies. Son llamados por Dios, hermanos. Nadie se puede autonombrar ni apóstol, ni profeta, porque solamente son llamados por Dios. ¿Sí? Un apóstol, como dice el doctor Spyman, es uno que estuvo presente en los actos y hechos de Jesús. ¿Sí? Y además nada más eran 12. No había más, nada más eran 12. Tenían la información, como dicen, de primera mano, porque tenían al que estaba diciéndoles lo que tenían que hacer de sus propias palabras. ¿Sí? ¿Por qué Jesús pidió que orasen al Padre de las mies? Porque sabía que toda persona cargada de culpa en estas grandes multitudes va rumbo a la muerte y del juicio final, ya que estas multitudes verdaderamente estaban perdidas y tenían la necesidad de escuchar el Evangelio de la gracia de Dios, o el Evangelio también, como dice nuestro hermano de Graf, del reino. Las inmensas multitudes, por lo tanto, son llamadas la mies. Este es el extenso campo que necesita atención inmediata. Esto quiere decir que la mies en forma aquí considerada consiste en la suma de todas las ovejas perdidas de Israel. Ese fue el mandato del Señor, ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero ya vimos que lo rechazaron. Pero también entramos nosotros en estas ovejas perdidas. Como en aquellos tiempos, hoy, sin darle más vueltas a esta idea, esta interpretación abarca a toda la humanidad. Abarca para los llamados, los elegidos, para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de sus hijos y todos los que Dios ha de llamar, todos los que estén lejos. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en la Gran Comisión, Mateo 28, 16, 20. ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos incluyó a nosotros. A pesar de que no teníamos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Nos lo dio el Señor por amor de su nombre y porque ya tenía nuestro Señor Jesucristo en su mente lo que iba a acontecer después de haber sido levantado de la tierra. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo exhortó a los discípulos a que oraran a Dios, que es el propietario y supremo gobernador de la mies. No deben nombrarse a sí mismos, deben ser hombres que aman a Dios y que aman a las almas. Es claro que la mies, es claro que surge que nuestro Señor Jesucristo tenía esa compasión por ellos, ¿sí? Porque dice en el versículo 36 de Mateo que las vio, que tuvo compasión de ellas y las vio porque no tenían pastor, ¿sí? Esto muestra ciertamente que cuantos son llamados por el Evangelio, son llamados sin fingimientos, ¿sí? El Señor no vacila, el Señor al que lo llama para su reino, ¿sí? Los llamados fuera para salir a predicar el Evangelio del reino del Señor.
porque Dios ha declarado sinceramente y verdaderamente en su palabra lo que es aceptable. Esto es a saber que los llamados acudan a Él, y promete seriamente el descanso de su alma y vida eterna a todos los escogidos que en Él creen. Establecido el reino, los que hemos sido llamados tenemos que expandir el reino de la gracia de nuestro Señor. ¿Sí? Pero nada más queda ahí. Falta el reino de gloria. Nuestro Señor Jesucristo, esa era su visión, el futuro, como también la debe ser de nosotros. Que nuestro tiempo aquí es pasajero, ¿sí? Que tenemos un lugar preparado, como dice el Señor, para todos los que le aman. El reino de gracia dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. El Señor Jesús ya le había mostrado y explicado todas las cosas al apóstol Juan mediante su ángel, el cual le dio a conocer la visión de la venida de la nueva Jerusalén y que todos deberían de estar preparados. El ángel le mostró a Juan un río limpio de agua de vida eterna, vida clara, como cristal. En este río fluía del trono de Dios y del Cordero. Junto al río estaba el árbol de la vida. Este árbol produce una nueva cosecha y las hojas eran para la sanidad de las naciones, de los gentiles. El río y el árbol señalarán la comisión que Dios provee para la sanidad de estas naciones. Dios en su gracia reinará aquella ciudad. En esta ciudad nadie jamás será maldito. Al contrario, serán llenos de gozo. Los ciudadanos del reino servirán al Señor y reinarán con Él eternamente, como reyes sobre todo lo que el Señor Dios ha hecho. No obstante, esta restauración de todas las cosas no incluía a todos los hombres, como leímos en Mateo. Los que vencieren por la fe heredarán todo y serán hijos de Dios para siempre. Pero los que niegan la fe por su pecado serán echados fuera y serán lanzados al lago de fuego. Sufrirán la muerte segunda, el olvido eterno, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Por eso la respuesta de la promesa de Jesús se formula en oración, que es la última petición de la Escritura, del libro de Apocalipsis. Amén, sí ven, Señor Jesús. Es decir, el creyente está convencido de la veracidad de estas promesas. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí? El que cree en el que me envió, el que cree en mí, cree en el que me envió. ¿Sí? Los reyes de estos tiempos, los gobernantes, no tienen temor de Dios. No les importa la situación de los seres humanos, porque viven bajo el yugo del padre de la mentira, en destrucción, en rebeldía, en desobediencia, ¿sí? Maldad, homicidios, todo eso acontece hasta el día de hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque está dicho que el Señor Jesús dijo, hay que orar al Señor de la mies. ¿Y quién va a hacer esto? Solamente su pueblo. ¿Sí? El pueblo del Señor, el reino del Señor, que es la iglesia, tiene que estar preparada para glorificar a su Padre, honrar a su Padre y obedecer a su Padre.
fluyendo, hermanos. Sin embargo, por ahora todavía tenemos que luchar con Satanás, pero sí debemos de reconocer que es un ejército derrotado. Nuestro Señor Jesús lo venció en la cruz. Nuestro Rey Jesucristo nos guía y fortalece nuestra lucha. Pero esto solo puede suceder si nos ponemos siempre con el Rey del lado de nuestro Dios por la fe. Y sabemos que la fe es un don de Dios. Entonces, si no practicamos las leyes de nuestro Rey, no podemos tener esa victoria completa. Por eso tenemos que estar siempre leyendo, orando, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Cristo ya estableció su reino con su crucifixión y muerte. Ahora toca extender el reino. ¿Sí? Por eso llamó y oró a Dios por sus discípulos como obreros para su viña y para capacitarlos por medio de su Espíritu Santo. Así como los ciudadanos del reino de las tinieblas reflejan la imagen de su príncipe y gobernante, los ciudadanos del reino que Jesús estableció también deben de reflejar la imagen de su Padre. Ellos saben que Dios les muestra su misericordia y que ellos por su parte son misericordiosos con otros. Deben amar a su prójimo, deben hacer la paz, deben de, donde quiera que se encuentren, donde trabajen, deben expresar el reino de los cielos. Los enemigos de la gracia de Dios también son hostiles a los que viven por esta gracia. Y lo vemos en el mundo. ¿Sí? Lo vemos hace 15 días, 20 días nos dieron en el boletín nos dieron un aviso de que habían prohibido que el evangelio se predicara. ¿Sí? Odian a Dios. Porque no quieren que Dios entre en sus vidas. Porque ordenarían sus vidas. Y es mejor robar, es mejor tener cohecho, es mejor extorsionar. ¿Sí? Y después a los 8 días aparece que la desecharon esa propuesta. Gloria a Dios por eso. Porque hay hermanos que están padeciendo por estos hombres. ¿Sí? Los hermanos de Guatemala que están sufriendo. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Se está durmiendo? Porque creo que eso parece. ¿Sí? O está esperando que, como ya soy cristiano, pues ya venga tu reino, Señor. Ya soy cristiano. ¿No es cierto? Si leímos los talentos. ¿Sí? Hay talentos, hermano. El pueblo de Dios tiene talentos para seguir expandiendo el reino de Dios. ¿Sí? No seamos egoístas. Hablemos del amor de Dios, hablemos del reino de Dios, porque para eso fuimos llamados. Por eso los ciudadanos del reino de Dios son odiados y perseguidos. Pero por mucho que sean odiados y perseguidos, los ciudadanos del reino, hermanos, son un elemento clave para la preservación del mundo. Porque si no estuviera en este mundo, el pueblo, la iglesia de nuestro Señor, el Espíritu Santo tampoco estuviera aquí y la gracia de Dios no estaría presente en el mundo. Como dice la Escritura, somos la sal y la luz del mundo. De manera que los creyentes y sus hijos deben asegurarse de retener lo que hemos recibido del Señor. De otra manera, hermanos, no hay razón para estar en este mundo. ¿Qué te mueve para estar en este mundo? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Enriquecerte? ¿Vivir una vida feliz, plena, que nada te acontezca? Eso no es cierto, y va en contra de lo que está diciendo la Escritura.
porque desde Adán todos hemos caído. Pero tampoco pueden esconder el reino, los hijos del reino. Deben más bien predicarlo en donde se desenvuelvan. Sean médicos, sean ingenieros, sean arquitectos, sean abogados, sean microbuseros, taxistas, barrenderos. En cualquier oficio donde Dios nos ha puesto, debemos de hablar del Evangelio del Reino. Los ciudadanos del reino deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque nunca lleguemos a ser perfectos, hermanos, aquí en la tierra, no debemos desmayar. Tenemos que seguir hasta que lo lleguemos a conseguir. Es una lucha interminable, porque nuestra lucha, dice el apóstol, que no es con carne ni contra sangre, sino contra huestes, contra principados, ¿sí? Pero en esta lucha, ¿sí?, en la cual la perfección de nuestro Padre es nuestra luz y guía. No los desampararé, dice el Señor, no los abandonaré. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Por lo tanto, hermanos, debemos decir con toda confianza, en la espera de su regreso, y decir: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias, Señor, porque siempre tienes palabras para nosotros, para tu pueblo. Y siempre estás dispuesto, Señor, a darnos otra oportunidad. Como ciudadanos del reino, nos hemos olvidado que estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Que estamos aquí para dar testimonio donde quiera que nos paremos y estemos o trabajemos. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona, Señor, la mía propia. Porque a veces en afanes, a veces en circunstancias difíciles, pensamos que estamos solos, pero no es cierto. Perdona la duda y la inseguridad, Padre. Pero te pedimos que en el nombre de Jesús obres en nuestros corazones, Señor, para que hagamos tu voluntad, para que podamos escuchar algún día cuando estemos en tu presencia: bien, buen siervo y fiel. Gracias, Dios, por llamarnos. Gracias por darnos parte en tu reino. Y esperamos esa Jerusalén, Señor, nueva, perfecta, verdadera, santa. Pon en nuestros corazones, Padre Santo, el que todos los días roguemos por tus pueblos, por tus siervos y por la edificación de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, también en el nombre de Jesús, por nuestros hermanos que están siendo atribulados y perseguidos por causa de tu nombre, por nuestros hermanos en Perú y en Venezuela. Ten misericordia de ellos, Padre, pero también de estos gobernantes que han hecho a un lado tu conocimiento, porque aún ellos saben, Señor, aún ellos están enterados de que dejarán esta tierra y tú los llamarás a cuenta, Señor. Pero a tu pueblo, Señor, sigue, Señor, con nosotros, aunque seamos duros, aunque seamos a veces necios, Señor, sigue teniendo piedad de nosotros, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.